Buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia. Sabéis que el objeto de la convocatoria de hoy es dar a conocer a la sociedad española, a través de los medios de comunicación, la propuesta de reforma fiscal que promueve la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Para situar esta propuesta en el contexto general, establecer su intención y dar los detalles de la misma, van a hacer uso de la palabra Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y posteriormente Carlos Bravo, ya conocéis, lleva los temas de políticas públicas, prestaciones, seguridad social, que ha pilotado el grupo de trabajo que ha estado elaborando esta propuesta a lo largo de varios meses y que me permite resaltar algo que en un contexto como el actual y tratándose de una propuesta como la que se va a presentar hoy, es desde nuestro punto de vista fundamental. No solamente ha contado con una amplia participación y una cualificada participación, sino que el conjunto de los trabajos ha estado presidido por dotarle de rigor, huir de los lugares comunes que generalmente se plantean ante propuestas de esta naturaleza, para demostrar que la propuesta de Comisiones Obreras está perfectamente anclada y es perfectamente viable. Por tanto, no solamente es una propuesta muy trabajada, sino que es una propuesta que perfectamente podría ser operativa en aras a que la fiscalidad contribuyese a situarse en el contexto de crisis en la que estamos, con la vocación de crear empleo y de favorecer a los sectores más perjudicados por la crisis. En cualquier caso, Ignacio hará uso de la palabra en primer lugar, después Carlos y, como siempre, restaremos a las preguntas, a las aclaraciones que queráis formular. Ignacio. Bueno, buenos días, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Bueno, teníamos previsto que estuviese también en esta rueda de prensa el responsable, el coordinador del Gabinete Económico Confederal, que ha, con Carlos, pilotado el trabajo de un amplio grupo, gente del sindicato, de la universidad, en fin, de varias disciplinas ligadas con la materia. Pero hoy está, toda esta semana, invitado en Washington, participando en un debate con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a propósito de la situación española, y nos parecía importante, aunque esto pues le haya limitado en la posibilidad de estar aquí presente. Voy a empezar, porque luego seguramente preguntaréis por ello, hablando del paro registrado. Porque creo que tiene bastante que ver con la propuesta que estamos presentando en estos momentos. Bueno, primero, para que no nos digan que no nos apuntamos a la tendencia, decir que valoramos positivamente el descenso del desempleo, aunque haya sido tan limitado como muestra la cifra de 1.949 personas menos inscritas en los servicios públicos de empleo. A partir de ahí, resaltar que en cuanto a la composición, y ahora que estamos a las puertas del 8 de marzo, que este fin de semana habrá movilizaciones, dato negativo, que es que sigue incrementándose el desempleo entre las mujeres. Desciende un poco entre los hombres, pero se incrementa entre las mujeres.
Crece ligeramente la contratación temporal la contratación estable, con respecto a meses anteriores, pero apenas el 9% de los nuevos contratos de trabajo tienen esa característica. Y dentro de la contratación estable va tomando cada vez una presencia más significativa la contratación a tiempo parcial, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo un desequilibrio muy fuerte entre la contratación estable y la contratación temporal, que muestra la fragilidad del crecimiento económico, muy pequeño en nuestro país, y los riesgos que siguen existiendo. No obstante, señalar que el paro registrado refleja mal la evolución del desempleo en España. Y por esto la Unión Europea, la referencia que toma es la de la encuesta de población activa. Si acaso, la afiliación a la Seguridad Social refleja mejor la realidad que el paro registrado, porque hay mucha gente desanimada que no espera nada de las oficinas de empleo y, por lo tanto, renuncia tan siquiera a hacer el ejercicio de apuntarse en las mismas como persona desempleada. Sigue resaltándose, contrariamente a lo que se afirma y se reclama desde otros lugares, los efectos negativos, perniciosos de la reforma laboral, de las dos últimas reformas laborales, particularmente la última, que siguen acentuando la destrucción de empleo en nuestro país y son un freno al inicio de la recuperación del desempleo. Por eso, uno no acaba de entender cómo, frente a toda evidencia, desde el Fondo Monetario Internacional, ayer todavía, se sigue insistiendo en reclamar del Gobierno español más diligencia, más reformas laborales que abunden en esta tendencia, por una parte, de freno a la recuperación del empleo, de aceleración, en algunos casos, de la destrucción del mismo y de precarización de las condiciones de trabajo, incluidas las salariales. Por esto, la devaluación salarial, sobre todo de los niveles más bajos, en España ha alcanzado a los niveles que apuntaba hace apenas unos días el Banco de España. Esto es lo que debiera preocupar, ¿no? Estamos en una situación en la que, efectivamente, hemos dejado atrás la recesión. No sé si definitivamente, porque hay demasiadas incertidumbres en el horizonte, y no hace falta ir a Ucrania para ver alguna de ellas, pero estamos en una situación de crecimiento tan débil que se va cronificando una situación de desempleo altísimo, masivo, en nuestro país, que exige otras respuestas distintas. Y es aquí donde encaja, en relación con el cambio de orientación de las políticas que se están desarrollando frente a la crisis, la propuesta de reforma fiscal que hoy presenta el sindicato. Bueno, diré primero, ayer se la hicimos llegar al Gobierno. El presidente del Gobierno, el ministro de Hacienda y la ministra de Empleo tienen un ejemplar de esta propuesta desde ayer por la tarde. Hoy la hemos hecho llegar a otros actores, a la Unión General de Trabajadores, obviamente, con quien espero que podamos compartir muchas de estas cuestiones. Hemos leído sus propuestas también, creo que puede haber un marco de coincidencia amplísimo. Lo hemos enviado a COE, a CEPIME, a los secretarios generales o presidentes de los partidos políticos con presencia en el Parlamento, y queremos iniciar una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios de forma inmediata. Esta propuesta va a ser complementada en breve, ya estamos trabajando en ello, con propuestas concretas en cada uno de los ámbitos autonómicos. Hay una parte de impuestos cedidos, hay un tramo autonómico de los impuestos directos y
completar una propuesta de reforma exige tener en cuenta esa realidad, no solo la de situaciones especiales como la de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, los regímenes forales, sino también el resto de las comunidades autónomas y tal vez alguna realidad sectorial, por ejemplo, lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria y otras que son muy importantes. La reforma fiscal que propone el sindicato es una apuesta por intervenir en lo que se nos antoja el debate más importante que tiene delante de sí este año la sociedad española. Tenemos un problema en la situación económica, como señalaba, tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema asociado a esto de empleo y tenemos un problema de sostenibilidad de las bases del estado del bienestar. Todo lo que tiene que ver con la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, los servicios públicos y los servicios sociales dependen de la capacidad financiera del Estado. Por esto nos parece muy importante. Queremos hacer una reforma fiscal, una propuesta de reforma fiscal que dé respuestas a esta coyuntura, una coyuntura adversa, y al mismo tiempo que vaya configurando. Esto no es para que mañana estén operativas todas las medidas que estamos planteando, sino para desarrollarlas en el tiempo, para que vayamos configurando un sistema fiscal acorde con el desarrollo de una sociedad moderna. Plantea una serie de objetivos generales. Yo no voy a agotar el temario. Luego Carlos entrará un poco más en el detalle. Es una apuesta por un sistema progresivo en la recaudación, es decir, que pague más quien más tiene, y redistributivo en el gasto, es decir, que reciba o favorezca especialmente a los niveles de renta más bajos. Tanto exigiendo más a quien más tiene y atendiendo especialmente a quien más lo necesita. Que sea simple, que sea equitativo y que esté legitimado. Que esté legitimado porque sea entendido por la sociedad española y apoyado. Cercano, comprensible. Para esto sería muy importante que, además del debate sobre las figuras, los números, los gobiernos prepararan una intensa campaña de difusión que permita a la ciudadanía valorar el sistema de seguridad social, el porqué de los impuestos, la necesidad de los mismos para el desarrollo de las políticas sociales, para contar o dotarnos de infraestructura, para generar nuevas condiciones económicas que favorezcan la creación de empleo. Es una apuesta muy seria por la reducción del fraude y la elusión fiscal y, en concreto, luego podemos entrar en más detalles si lo consideran, proponemos incrementar los efectivos de la agencia tributaria de 27.000 personas actualmente a 40.000, pero fundamentalmente en las unidades de gestión y coordinación, es decir, 13.000 efectivos más en la agencia tributaria que además nos aproximarían al ratio europeo en términos de personal contribuyentes. Sería necesario, en nuestra opinión, reconsiderar los beneficios y reducciones fiscales, dando un uso adecuado a los instrumentos fiscales de solidaridad o contenido social. Los beneficios deberían ser pocos y justificados y, en todo caso, más que deducciones, apostar por la vía de las ayudas directas, porque las deducciones a veces se aplican de forma indiscriminada a quien no está obligado a declarar o a quien no debería recibir los beneficios. Las ayudas podrían discriminar más y orientarse a aquellos espacios y personas o actores que estén justificada su percepción.
Capacidad de intervención en la economía de manera que se aproxime a la media europea. Lo hemos venido repitiendo. Nosotros ingresamos algo más de 8 puntos de PIB menos que la media de la eurozona. La distancia se ha incrementado por efecto de la caída de los ingresos como consecuencia de la crisis económica. Favorecer la recuperación de la economía permitiría reducir esa distancia, que es lo que persigue esta propuesta de reforma, y al mismo tiempo planteamos ingresos adicionales para la hacienda pública del orden de 3 puntos de PIB. 30.000 millones de euros, grosso modo un poco más, de manera que se reduzca ese diferencial y, por lo tanto, tengamos más capacidad de intervención en una coyuntura como la actual. Se plantea reequilibrar la carga fiscal entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Y uno de los objetivos fundamentales con esta propuesta de reforma es sostener el modelo social que necesitamos en nuestro país. Esto que comentaba antes en relación con las pensiones, la protección por desempleo, la educación, la sanidad, los servicios públicos, los servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Para qué la reforma a partir de estos objetivos? Pues se trata, en primera instancia, de contribuir a fortalecer el consumo interno, es decir, dinamizar, impulsar la demanda interna en nuestro país. Hasta ahora, la mejora de la economía española se ha asentado en la mejoría, a su vez, del sector exterior. Está perdiendo fuelle. Necesitamos apuntalar el crecimiento de la demanda interna para, de verdad, insertarnos en una dinámica de consolidación, de cambio del ciclo económico. Para ello se necesita reforzar las medidas que faciliten el incremento de la actividad económica, como decía, reforzando el cambio de ciclo. Garantizar la financiación del estado del bienestar, sus servicios públicos básicos y las redes de protección social. Es una alternativa, por lo tanto, a la política de recortes en aspectos básicos del estado del bienestar, como los que señalaba de sanidad, educación, etcétera, etcétera. Debe ser compatible con una gestión austera, rigurosa y eficiente de los recursos. Y apostamos por crear un sistema de rentas mínimas garantizadas que ofrezca una garantía mínima, a su vez, a el conjunto de personas que por varios millones ya se mueven en la exclusión social en nuestro país, que ni tienen salario, ni perciben una pensión, ni cobran ningún tipo de prestación económica del sistema de desempleo. Y garantizar, como comentaba, la sostenibilidad de las pensiones públicas, que el Gobierno se empecina en poner en riesgo, además de la calidad de las pensiones que perciben pensionistas y jubilados en nuestro país. En esa dinámica de puesta en riesgo se inserta la nueva ocurrencia de la tarifa plana para los nuevos contratos o no tan nuevos contratos. Y contrarrestar los efectos de la política de devaluación salarial, luchar contra los efectos sociales de la crisis y los recortes. Y en este sentido hay una amplia batería de propuestas que se plantean o se proponen facilitar el acceso a los bienes y servicios básicos a las familias y a las personas de menos ingresos, con una reducción significativa del precio final de los alimentos, la electricidad, el gas y la calefacción. Con esta medida se transferirían a las familias del orden de 4.000 millones de euros, es decir, llevando al IVA superreducido todo este tipo de productos que son de consumo básico para las familias con menos ingresos. Afecta al conjunto, pero sobre todo favorece a quien tiene los ingresos más reducidos. Y otros 4.000 millones de euros también para una parte del segmento de la población a través
de la creación de este sistema de renta mínima garantizada. Entonces, bueno, ¿y cómo se financia esto? La resultante global, aún con estas deducciones, 8.000 millones de euros en total, serían 30.000 millones de nuevos ingresos para la hacienda pública, moviendo otras figuras impositivas, operando más sobre la imposición directa, eliminando exenciones, bonificaciones que no se justifican en relación con el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades debería aproximar los tipos nominales a los tipos reales y reservar las bonificaciones o las exenciones para aquellas empresas, aquellas actividades que reinviertan en el tejido productivo, que generen o sostengan el empleo, pero no de forma generalizada como se plantea en este momento. Bueno, le dejo ya la palabra a Carlos Bravo para que con algún elemento más de detalle sitúe algunas otras cuestiones y luego vamos a las preguntas. Buenos días. La lógica, como ha explicado Ignacio, la lógica de la propuesta parte de un análisis detallado de la realidad que tenemos en el sistema tributario español. El sistema tributario español tiene, en relación con los países de nuestro entorno, una recaudación inferior, lo que son impuestos exclusivamente del entorno del 6%. Depende si comparamos Unión Europea, zona euro, Unión Europea 27, pero del entorno del 6%. Y si incluimos las cotizaciones sociales, el diferencial asciende a 8 puntos porcentuales del PIB, algo más de 80.000 millones de euros de menor recaudación en España. Por tanto, el problema del que partimos es ese. Segundo problema, ¿cómo se descompone esa diferencia? ¿De dónde surge esa diferencia? Bueno, pues surge de dos factores. Uno, la crisis económica y su impacto en España. De cada 10 euros de diferencia, 3 se explican por la crisis económica. El resto se explican porque en España hay fórmulas para reducir la factura fiscal o fraude directamente que justifican el resto de la diferencia. Por eso, la propuesta se orienta hacia esos objetivos, a intentar contribuir a superar la crisis económica y, por tanto, aumentar la recaudación por ahí y a eliminar los elementos que producen una paradoja notable en el sistema fiscal español. Tenemos un sistema fiscal con tipos, con porcentajes de gravamen de las rentas comparables a los europeos y una recaudación muy inferior a la europea. Por tanto, ese es el primer diagnóstico del que partimos para intentar actuar sobre él. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que conseguir un sistema fiscal que recaude más, tiene que ser compatible con el crecimiento económico, por tanto, su implantación debe ser progresiva y debe ser para algo, para un objetivo concreto. Los ha señalado Ignacio, que tienen que ver con la protección social, con aumentar las capacidades del Estado para intervenir en la economía y con los servicios básicos a la ciudadanía. No hay que recordar que en el cuatrienio 2012-2016 la sanidad va a tener 7.267 millones menos de recursos, la educación más de 5.000 millones menos, por no hablar del impacto en pensiones, etcétera. Por tanto, tenemos que actuar sobre ello. Pero ¿cómo es posible que un país que tiene tipos fiscales tan altos como el resto de Europa recaude mucho menos? Bueno, pues el fraude y las figuras de elusión fiscal, que se traducen en todos los impuestos en una multitud de bonificaciones, deducciones en la base, deducciones en la cuota, posibilidades, por tanto, de que determinados colectivos con mayor capacidad que otros puedan aprovechar al máximo esas posibilidades de elusión fiscal. Es importantísimo la lucha contra el fraude y hay que combatir también las fórmulas legales de evitar el pago de impuestos que, por supuesto, no benefician al conjunto de la población, sino que benefician más a quien más capacidad tiene para utilizarlas. En ese sentido, planteamos en el impuesto de la renta de las personas físicas, sin aumentar tipos fiscales, pero planteamos claramente que cualquier propuesta que quiera reducir los tipos
tiene que explicar el efecto en la recaudación. Nosotros pensamos que en el tiempo es posible reducir los tipos del impuesto a la renta de las personas físicas y reducirlos para las rentas más bajas. Pero creemos que todo ese tipo de medidas tienen que ir acompañado de un incremento en la recaudación por el efecto del conjunto de propuestas que hacemos. En relación con el impuesto a la renta de las personas físicas, dos ideas fundamentales. Todo el mundo tiene que pasar a sistemas de estimación directa. Por tanto, hay que acabar con las fórmulas de estimación objetiva, el sistema de módulos, para pasar a sistemas de estimación directa. Esto es compatible con medidas de apoyo a autónomos, autónomos dependientes, microempresas, pero no sobre la base de la opacidad de los ingresos, sino sobre la base de apoyos directos. Y al mismo tiempo, con ello, impedimos que el sistema de facturas falsas que funciona en nuestro país desaparezca, lo cual tiene un impacto enorme en la recaudación del IVA, por ejemplo. En segundo lugar, buena parte de las bonificaciones y deducciones del impuesto de la renta de las personas físicas planteamos que se revisen, más allá de las centrales que afectan a la vivienda, que creemos que está llamada a ser extinguida y que hay que mantener en los términos de la gente que hoy la tiene, pero que se extinguirá en el tiempo, o de las deducciones por el rendimiento del trabajo, de deducciones de esas características, planteamos que todas las demás deban ser revisadas. Las de instrumentos de previsión social complementaria para diferenciar claramente sistemas de empleo individuales y el resto, hasta 47 deducciones que apoyan a diferentes colectivos, deben ser revisadas y sustituidas, cuando proceda a mantenerlas, por ayudas directas. Es decir, el apoyo a esos colectivos que necesitan apoyo no debe hacerse a través del impuesto, sino a través de ayudas directas, lo que hará que se les proteja mejor, porque hay muchas personas que no se pueden beneficiar de esas ayudas fiscales porque no tienen ingresos para hacer la declaración de la renta y que necesitan ayudas directas. Por tanto, es por ahí por donde tenemos que reconducirlo. Impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades tiene multitud de bonificaciones, reducciones y dos figuras fundamentales. La posibilidad de compensar pérdidas de un año prácticamente de forma indefinida en el tiempo, hasta en 18 años se pueden compensar pérdidas actuales con beneficios futuros, y la libre amortización de activos, que alguna corrección se ha hecho. Planteamos una desaparición de las bonificaciones y deducciones, acercando los tipos efectivos a los tipos nominales, que no son del 30%, son del 30, del 25, del 20 o del 15%. Porque una empresa de nueva creación y con facturación por debajo de 300.000 euros tributa al 15%. Entre el 15 y el 30 hay que mantener los tipos, pero la recaudación debe aproximarse a los tipos nominales sobre la base de hacer desaparecer el conjunto de bonificaciones y exenciones que permiten que la tributación sea de mucho menos de la mitad de los tipos nominales. Tan solo creemos que se pueden mantener o se deben mantener aportaciones de este tipo o incentivos cuando están vinculadas al objetivo central de la economía de este país, que es crear empleo. Crear empleo y, por tanto, generar actividad económica y consumo. Impuesto sobre el valor añadido, lo ha planteado Ignacio. Las familias españolas soportan en la cesta de la compra y en los consumos básicos de un hogar, soportan una fiscalidad por IVA media del 8%, como consecuencia de que la energía y la mayor parte de los alimentos se colocan en el 21% la energía y en el 10% los alimentos, y solo una pequeña cesta de alimentos está en el superreducido del 4%. Lo que planteamos es que la alimentación en su conjunto, salvo el alcohol, la alimentación en su conjunto, más la energía necesaria en un hogar, gas, calefacción y luz, pasen al IVA superreducido del 4%, incluso podría tener hasta un margen para subir al 5%, porque estaría bajando del 8 al 5 con esa cesta. Eso inyecta 4.000 millones de euros en los bolsillos de las familias españolas, de manera mucho más intensa en la gente que dedica la mayor parte de su renta a eso. Y, por tanto, con un impacto claramente favorecedor de las rentas más bajas y que están padeciendo la devaluación salarial. Esto significa una merma de recaudación en el IVA.
que se equilibrará con otros mecanismos de imposición. Mal deprisa. Impuestos sobre la riqueza, hay que recuperar impuestos de patrimonio e impuestos sobre sucesiones y donaciones. Impuestos cedidos a comunidades autónomas y que nos llevarán, como decía Ignacio, a que vamos a complementar esta propuesta estatal con un desarrollo en cada uno de los territorios para que veamos también, desde la corresponsabilidad que deben tener todas las administraciones en el ingreso y en el gasto, las que se puede hacer en cada comunidad autónoma para reforzar sus ingresos. De la misma manera, planteamos el recorrido que tienen los impuestos especiales y los impuestos medioambientales en España. España recauda 1,5 puntos menos que el resto de Europa en impuestos especiales y medioambientales. Por tanto, el margen de mejora es notable y compensaría, junto con la lucha contra el fraude, la elusión fiscal y la mayor imposición directa, el efecto de bajada de recaudación de IVA que estamos proponiendo. Para todo ello, la cultura fiscal y la lucha contra el fraude es imprescindible, como se ha planteado por parte de Ignacio. Y ahí hay una batería de propuestas muy detalladas donde hace falta en la agencia tributaria colocar los 13.000 puestos de trabajo adicionales que hay que situar y mencionar. Y todo ello con un objetivo. Lo decía Ignacio al principio de su intervención. La reforma fiscal es la reforma estructural más importante que tiene España, mucho más que ninguna de las que se hayan hecho y de cualquiera de las que se están pidiendo ayer, por ejemplo. Esa reforma estructural, la reforma fiscal, hay que hacerla progresivamente en el tiempo, de forma compatible con la recuperación económica y de forma compatible con los compromisos que España tiene que cumplir, pero al mismo tiempo favoreciendo y actuando como alternativa a las políticas de ajuste y de recorte. La alternativa a una reforma estructural como la que nosotros proponemos es volver a hacer una reforma coyuntural para el proceso electoral. Eso es lo peor que podría ocurrir en la situación actual en España. Por eso una propuesta detallada, comprometida y que entendemos que aborda la situación y las necesidades del sistema fiscal en nuestro país. Muchas gracias. Venga, si os parece, tomo nota de las palabras. Venga, tú mismo. Al mercado laboral le han dado una vuelta completa, pero hace unos años, o de unos años para aquí. Está bien el optimismo, pero el optimismo desmedido pues lleva a pensar que ya todo está resuelto y que no hay nada que hacer. Por tanto, dejar que la tendencia continúe y ya se resolverán solos los problemas. No es así, no es así. La economía española sigue destruyendo empleo. El empleo que se crea mayoritariamente se asienta en la precariedad y está devaluando la calidad de vida por millones de personas en nuestro país. ¿Sobre? Sobre la moderación salarial. Bueno, yo creo que España ya ha hecho un ejercicio de moderación salarial que en muchos casos, forzado por los efectos de la reforma, ha ido mucho más lejos de lo que sería conveniente o prudente, que está lesionando mucho los intereses de muchas personas, sobre todo con menor cualificación, nuevos ingresos, que se ven obligados a vivir con salarios que podríamos calificar de miseria, y está teniendo ya unos efectos para el conjunto de la economía bastante negativos, entre otras cosas frenando las posibilidades de empezar a generar empleo. Yo creo que es tiempo. Este año puede ser un año de transición, de una negociación colectiva en los términos que se plantean en el acuerdo de negociación colectiva que está vigente hasta finales de este año, pero nosotros hemos invitado a las organizaciones empresariales a explorar las posibilidades de un gran acuerdo de convenios que no solo aborde los temas salariales,
pero que, sobre todo pensando en el empleo y en la evolución de la economía, empiece a plantearse una recuperación real del poder adquisitivo de los salarios. Seguramente, y en el documento se plantean algunas cosas más, algunas en línea con las tendencias que se están planteando a nivel europeo y a nivel mundial, pero incrementar los efectivos de la hacienda pública, los recursos humanos, nos parece fundamental, porque con la complejidad que tienen los impuestos en nuestro país, sobre todo figuras asociadas a la actividad, a las actividades mercantiles, con un volumen de efectivos como los que tenemos, que está muy alejado, a peor o en negativo, de las cifras habituales en la Unión Europea, es imposible luchar de manera eficaz contra el fraude. Esta es una condición necesaria, no la única, pero absolutamente necesaria. Sí, sobre este asunto necesitamos más recursos en gestión, más recursos en inspección, más recursos en la calle, en la agencia tributaria. Por eso, la propuesta detecta perfectamente dónde aumentar los recursos. Pero hay otras medidas. Hoy, las disposiciones, los pagos en efectivo están limitados en España a compras por debajo de 2.500 euros. Proponemos que ese límite baje hasta 500 euros. Proponemos un incentivo claro y un refuerzo de los pagos electrónicos, como vía de controlar perfectamente los ingresos reales en un ámbito enorme de la actividad económica en España, que tiene que ir aparejado, tiene que ir unido con una reducción de los gastos asociados a lo mismo. No se trata de aumentar la recaudación del sector financiero por esta vía, pero se trata de utilizar la capacidad que el sector financiero tiene, proporcionándose a la agencia pública, para controlar el máximo nivel posible de transacciones. Esto liga perfectamente con la propuesta de que todo el mundo tribute por estimación directa y genera la mayor capacidad de control e inspección, junto con la estimación directa y la capacidad de control de las transacciones económicas, permite, sin ninguna dificultad y con los medios al alcance, tener una radiografía de la actividad económica y un control de los movimientos mucho más grande. La cifra que nosotros manejamos en el documento es la de ingresos adicionales por valor de 7.000 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 2007, si no recuerdo mal, la recaudación por sociedades era de 47.000 millones de euros y ha descendido al orden de 16.000 en el año 2012. Esta caída brutal no se corresponde solo con los efectos de la caída de la actividad económica, ha ido mucho más lejos que la caída de la actividad económica. Y tiene que ver con lo que antes comentaba Carlos en relación con las bonificaciones, exenciones, posibilidades de amortización, compensación de pérdidas, consolidación del negocio internacional con el negocio nacional, etcétera, etcétera. Tanto es una estimación muy prudente porque el objetivo debería ser
irlo aproximando progresivamente a los niveles de ingresos del año 2007. Yo sé que esto hoy es prácticamente imposible, pero el sistema debe prepararse para recuperar la potencia recaudatoria del impuesto de sociedades. Sí, por descomponer, como ha dicho Ignacio, todas las estimaciones son muy prudentes, pero por dar una descomposición de los 30.000 millones que estimamos, la mitad de ese dinero procedería de la lucha contra el fraude, procedería del afloramiento de economía sumergida. En el documento hay una amplia caracterización de la economía sumergida y de su valoración. Estimamos, hemos utilizado fuentes internacionales. La estimación que hemos utilizado para España es de un 19% de economía sumergida. Yo sé que ustedes han visto recientemente estimaciones del 24%. Nos da lo mismo qué estimación tomemos, lo que nos importa, y por eso la que hemos incluido, aun siendo más modesta, nos interesa porque es amplísima, da toda Europa, y lo van a poder ver en el documento. El 19% español compara con un 21% para Italia. Y, sin embargo, Italia recauda 11 puntos porcentuales más de su PIB que nosotros en España. Luego, la economía sumergida explica una parte del problema, pero hay otras. Por eso, la mitad de la recaudación de esos 30.000 millones procedería de la lucha contra el fraude. La otra mitad procedería de la estimación directa y la imposición directa, perdón. Y la imposición indirecta, en las propuestas que aquí estamos planteando, tendría una situación más equilibrada porque la reducción de ingresos por IVA se podría compensar sobradamente con impuestos especiales e impuestos medioambientales. De manera que el agregado de todo ello es 3 puntos más de PIB de recaudación. Si le sumamos los 2,5, 3 puntos que hemos perdido como consecuencia de la crisis económica, significa que las propuestas que hay en este documento, insisto, aplicadas progresivamente en el tiempo, nos colocarían aún por debajo de la media comunitaria, pero en una situación claramente comparable. Si ustedes ponen en relación estas cifras con el déficit que soporta en este momento el Estado español, y si contáramos con una herramienta fiscal como esta, que es normal, lo que es anormal es la situación que tenemos, verían que la situación de nuestro país en la crisis sería completamente distinta. Se trata de eso, de que no vuelva a ocurrir lo que ocurre, una crisis, destrucción masiva de empleo y un Estado débil. Ese es el cóctel que tenemos que evitar y se construye desde el sistema tributario. ¿Alguna cuestión más? Venga. Una precisión sobre los 7.000 millones que ha dicho entonces una declaración, no sé si se refiere solo al IRPF, a sociedades o a la... No, sociedades solo. Sociedades 7.000 millones, ¿no? Sí. Muy prudente. Antes daba Carlos un dato que casi siempre pasa desapercibido y, entre otras cosas, porque la mayoría de las veces se distorsiona, ¿no? Se dice, España soporta las cotizaciones sociales más altas de Europa. Bueno, globalmente, la presión fiscal, incluidas las cotizaciones sociales, deriva en que nosotros ingresamos 8 puntos de PIB menos que la eurozona. Pero en materia de seguridad social, de cotizaciones sociales, perdón, esto todavía la distancia la hace mayor. Hay países como Dinamarca, lo que pasa que por su tamaño no es comparable. Por su tamaño geográfico igual sí, se incluye Groenlandia, pero en términos poblacionales no es comparable a España, que tienen unas cotizaciones sociales, si no recuerdo mal, del 2%, pero globalmente la presión fiscal de Dinamarca es del 50%. El resto de los países o están